Muy buenas a todos, chicos. Una vez más, aquí estamos con este gatito, con este pedazo de proyecto para el Crystal Brush. Sé que muchos de vosotros ya habéis visto esta figura en internet y los que no la habéis visto, por favor, correr a verla, buscarla por las redes sociales porque ya la tendréis. Así que, sin perder más tiempo, vamos con este pelaje. Os voy a enseñar en este vídeo tutorial cómo empezar el pelaje. Va a ser de una manera muy sencilla, como podéis estar viendo ya en pantalla. Y bueno, ya sabéis que siempre me gusta explicarlo todo desde un punto de vista sencillo. Y como no, esto no iba a ser diferente. Sé que es el megaproyecto, el Crystal Brush. Digamos que es el proyecto más ambicioso de este año, al menos hasta la fecha. Y bueno, pues quería traeroslo desde principio a final. En la parte del pelaje sé que muchos de vosotros me habéis preguntado cómo hacerla. Y aquí os voy a enseñar cómo hacerla. Espero que no os dé miedo. Sin más, empezamos pintando pues líneas gruesas, vamos aplicando una pequeña dirección, la dirección que creemos que pueda tener el pelaje en esta superficie. Si os fijáis, voy siguiendo un poquito la dirección de la escultura, pero en muchos otros casos me salto esa escultura y voy buscando otra sensación de movimiento. Lo que podéis ver ahora en pantalla son pinceladas, capibases, sin preocuparme prácticamente de nada. Voy creando esos volúmenes, pero en los cuales voy creando dientes de sierra en los extremos. De esa manera conseguiremos la sensación de pelaje. Estas son las primeras bases. Recordadlo, no os agobiéis porque poquito a poco veréis que va cogiendo forma, va dando sensación de pelaje. Fijaros, por ejemplo, aquí que cruzo el pelaje, ¿vale? Voy moviendo la dirección del pelo. En un principio estaba creando unas líneas hacia abajo por el peso del pelaje, pero me gustaba darle cierta sensación de movimiento, como si con una pequeña brisa de aire se moviesen. Y bueno, voy cruzando en algunos puntos. Por eso digo que en ciertos puntos de la escultura voy a saltarme esa dirección. Sabéis que me gusta saltarme mucho las normas, sabéis que me gusta saltarme muchas cosas cuando pinto, y aquí en el Crystal Brush no iba a ser menos. Fijaros que estoy utilizando un pincel del número 2 en este caso, y bueno, pues que no tiene una punta especialmente buena, ya está un poquito pues utilizado, ¿no? Ya está envejecido, ya está cascadete. Y nada, voy trabajando con esto, porque para las primeras bases lo que me gusta es buscar esa trazada, esa dirección, esa intención con la pincelada. No en que la pincelada sea lo más fina posible, eso lo haremos después. Después sí, nos vamos a centrar en cuanto más fina mejor, pero ahora necesitamos crear la sensación de volumen. ¿Cómo la creamos? Pues de esta manera. Vamos creando grupos de pelo, digámoslo así, vamos creando esos pequeños mechoncitos y vamos dándole dirección. Esos pequeños mechones nos van a ayudar también a crear un volumen dentro de la escultura. Recordar que siempre vamos a separar toda la figura en pequeños volúmenes. Al principio volúmenes más grandes y luego cada vez más pequeñitos y más complejos. Si os fijáis aquí en la cara, pues simplemente voy buscando pequeñas pelotitas o cilindros para representar los volúmenes faciales de este lindo gatito. No tenéis que agobiaros para nada, ni se os va a empastar la miniatura, ni va a pasar absolutamente nada, ya lo estáis viendo. Lo que sí que es muy importante es crear esos volúmenes, recordarlo, es lo más importante. Luego ya iremos profundizando en el efecto. En este caso lo podríamos decir que es un efecto de pelaje, ya que no tiene pelaje la escultura. Digamos, tiene pues una pequeña sutileza, ¿no? de pelaje, pero no está marcado. No es un pelaje, por ejemplo, como el que tiene los laterales de la cara, que está muy acentuado. Este es muy leve, muy fino, entonces nos va a permitir pues, crear un poco el pelaje como más nos interese. Entonces, ¿por qué no? Vamos a apoyarnos en eso. Y en esta parte que estáis viendo en la pantalla, siempre lo trabajo de una manera particular, que es colocar la luz en la parte interior para que nos dibuje perfectamente esos perfilados en sombra. Como podéis ver, no llevo la luz al extremo, sino todo lo contrario, lo llevo a la parte interior. Ya sé que me he vuelto a saltar otra regla con esto, siempre se pintan los pelajes en la parte superior, pero ¿por qué no? Estamos aquí para disfrutar, que es lo más importante, disfrutar con este hobby, disfrutar con esta afición tan bonita
Y con un proyecto así, tan ambicioso, totalmente único, ¿por qué no saltarme más reglas? Pues vamos allá, nos seguimos saltando reglas y disfrutando. Créeme que con este proyecto lo he disfrutado muchísimo. No se pintan figuras originales todos los días. Ya veis que en algunas zonas consideraba que tenía que pintar con una zona más clara, más blanquecina o grisácea, pero luego me he dado cuenta que no le iba a ir bien a mi figura porque iba a colocar demasiada luz en la parte inferior o simplemente porque había mirado luego un poco más pues un felino y había visto que a lo mejor en las patas pues no tenía ese color. Y después de ver suficiente información respecto a felinos, pues he decidido cambiarlo. Así de sencillo. Se da otra capibase y volvemos a empezar. Ya sabéis, es muy sencillo aplicar las capibases y como ya veis va cogiendo forma este pelaje y esto es solamente el 10% de todo lo que vamos a hacer. Fijaros que poquito a poco sigo con el número 2, pero ya se empiezan a intuir un poquito esos pelitos. Ya empieza a dar cierta impresión, ¿verdad? Fijaros que también apoyo el dedo sobre la figura en algunos momentos para tener más precisión. También es muy importante tener precisión cuando creamos este tipo de líneas porque vamos a intentar hacerlas finas o que una pincelada, digamos, entre desde un punto de vista más grueso o apoyamos más la pincelada para crear un área más grande, comernos más superficie y luego vamos retirando la presión de ese pincel a la vez que lo movemos. De esa manera conseguiremos la sensación de gota de agua o de pelo. Todo lo que estáis viendo aquí que va como súper deprisa, no apoyo por igual el pincel. Cuando entro a la figura apoyo bastante más y después lo retiro. En algunos planos lo veréis, que lo voy moviendo aparte de arriba y abajo, pues incido un poquito más y luego un poquito menos. Pero ya veis, es muy sencillo crear pelaje. Lo único laborioso, eso sí. Siempre que hagáis algún tipo de pelaje tenéis que entender dos cosas. La primera será representar el volumen de la anatomía del animal, en este caso este felino. ¿Por qué digo esto? Porque si nos centramos solamente en representar el pelaje y, por ejemplo, queremos hacerle rayas como si fuese un tigre, a lo mejor esas rayas las vamos a colocar en una superficie de luz y nos va a matar los volúmenes en sombra, porque vamos a tener ese mismo negro en luz, en tono medio y en sombra. Por lo tanto, deberíamos ser inteligentes con ese tipo de cosas. Y luego otra cosa fundamental será representar cierto brillo al pelo, para dar sensación pues de brillo dentro del pelo, ¿no? Muchos animales les brilla el pelo, otros lo tienen pues menos satinado. Y a lo mejor, pues lo que estoy diciendo no sirve para ese tipo de animales, pero a lo mejor en un felino, en un caballo, cosas así, suelen dar un aspecto más brillante en algunos puntos porque refleja. Y tendríamos los volúmenes creados en ese pelo por la propia anatomía y luego ciertos volúmenes o brillos que se nos crearía con la luz. Así que deberemos ir entendiendo el valor de ambos brillos para no cometer el error de darle a esos brillos demasiada importancia o muy poca importancia y no parezca un brillo, sino que parezca de nuevo un volumen dentro del pelaje. Sé que esto es digamos, un concepto muy abstracto ahora mismo, pero según vayamos pintando la miniatura lo vais a comprender muchísimo mejor. Veréis que en zonas voy colocando una luz general, en la que se va a ir entendiendo como un volumen, y en otras voy a ir creando reflejos más chiquititos, porque me interesa ahí crear pues ese reflejo del propio pelo. Ahora mismo todo lo que estoy haciendo, para no liaros, es representar el volumen del animal. A lo mejor en algún punto ya, a lo mejor como en la cadera o algo así, ya voy representando un poquito este brillito, pero por ahora todo es general. Veis que aquí ya voy creando unos pelos un poquito más discontinuos. Voy utilizando las capas anteriores para que me dé pues ese volumen. Si elimino toda la capa anterior, al final no daría la sensación de pelaje. Necesitamos crear un poquito pelito a pelito, digamos, pero sin ir pelo a pelo. Pelo a pelo lo haremos después.
Y así voy. Así voy pintando la cara, así voy pintando absolutamente todo. Sin miedo, chicos. Hemos venido a disfrutar. Cuando trabajéis piezas así de grandes, digamos que es una pieza ya pues que dentro de la escala, pues por ser una montura, es bastante más grande de lo habitual. Por ejemplo, si vais a pintar pues, un jinete que va encima de un caballo, ¿vale? Por simplificarlo. Tener cuidado porque con los animales, lo primero, solemos representarlos como si fuese anatomía de persona y a veces quedan cosas extrañas. Y después tener en cuenta que va a ser una superficie más grande, por lo tanto deberíamos crear más tonos medios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces me he encontrado que las primeras 2 3 luces las hacéis fenomenal, pero la cuarta o la quinta, de repente, pues la cerráis tantísimo que parece un corte o parece un brillo, pero no da sensación de ya ni de movimiento, ni de pelaje, ni de anatomía. Os cargáis ese volumen con esa última luz tan chiquitita. Entonces, cuando trabajéis una pieza muy pequeñita, sí es verdad que tenéis que crear ese tipo de contraste o ese tipo de brillos muy acentuados para que realmente se vea el volumen, porque al final es diminuto. Pero cuando tenemos una pieza tan grande como esta, es todo lo contrario. Necesitamos crear más capibases entre medias para después limpiar correctamente con el aerógrafo. Si tenemos solamente 4 subidas o 3, el problema que nos vamos a encontrar es que nos falta mucha información por el camino, en el tono medio, que es todo lo que estoy representando ahora. Si os fijáis, ya he cambiado de pincel para pues, ir afinando ciertos puntos, que a lo mejor en la parte de la cara, cerca de los ojos, o cerca de las orejas en este caso, los colmillos o algo así, me puede interesar. Por lo tanto, ya ves que voy jugando y como podéis estar viendo ahora mismo en pantalla, voy moviendo esas direcciones para crear ese volumen dentro del pelaje. Fijaros que ya voy con cuidadito moviendo algunos pelitos. Y voy pensándome un poquito más dónde debería colocar ese volumen. Por ahora todo es un boceto, recordarlo. Esto no solo queda así. Si habéis visto la imagen, luego no se parece en nada. Vale, otro truquito, por ejemplo, de los dedos. Sí me gusta, por ejemplo, representar una luz entre medias de ambos dedos. ¿Por qué hago esto? Porque me ayuda muchísimo a dibujar el volumen de los deditos. Si entiendo esa superficie como una zona en sombra, el problema que solemos cometer es que no la pintamos. Entonces, como ya sé que vais a hacer eso, me salto todo esto y voy directamente al grano. Necesitamos con 1 o 2 luces pintar ahí abajo también, entre los deditos. Después, si no nos gusta, será tan fácil como hacer una veladura con el pincel o con el aerógrafo para bajar esa luminosidad que tenemos ahí. Pero al menos ya estará dibujado. Ya estáis viendo que rayita a rayita me he rayado con este proyecto. No os olvidéis de esas partes internas, ¿no? Que muchas veces son un poquito olvidadizas, que decimos, pero es que aquí dentro no se va a ver, o aquí pues no me gusta del todo. Pues ahí también tienes que poner información. Si no la pones, después dará un aspecto muy extraño. Parece como que, pues eso, que no lo has pintado. Fijaros ya que voy creando un poquito más estos dientes de sierra, digamos, para crear sensación de pelaje. Muchos de ellos a lo mejor los elimino, los amplío, lo muevo. Aquí ya voy jugando. No todo lo que hacemos con las capas anteriores es correcto. Pero como siempre he dicho que no cometemos errores, ahora simplemente cambiamos esa información. Que necesitamos una superficie con más luz, porque hemos visto que después necesitaremos seguir subiendo. Ampliamos la superficie. Así de sencillo. Fijaros también que ya voy metiendo algún pelito suelto. Como podéis ir viendo ahora. Aparte de esos volúmenes, con el mismo color voy aplicando ciertos pelitos ya sueltos. Con cierta gracia, no os preocupéis.
Ya veis que algunos de los pelitos los voy cruzando, me gusta, ¿vale? Me gusta dar esa sensación de, bueno, digamos que rompe la armonía. Así no da la sensación de que es un pelaje pues muy pesado, sino todo lo contrario. Parece un pelaje bastante ligero y con una pequeña brisa de aire pues se mueve. Eso es un poco lo que intento representar, esa sensación de movimiento dentro del pelo. Si os fijáis estas líneas, ya que las estoy haciendo digamos con blanco, en ningún momento es blanco, si veis la paleta es un gris, y lo que sí que voy haciendo es crear cierto volumen. En algunas partes veréis que me meto dentro del violeta y en otras zonas no. Simplemente es porque voy probando, al igual que en la parte de las patas decidí después que tenía que eliminar ese blanco, pues ahora he decidido que en esta parte, pues que a lo mejor este blanco me puede interesar mucho. Así que nada, lo amplío un poquito más y ya está. No pasa nada, con las capibases es muy sencillo. Fijaros que aquí voy con ya cierto cuidadito, ¿vale? Aunque al principio vaya muy rápido, voy sabiendo un poquito lo que hago y voy buscando cierto efecto. Si creo que ese efecto, o creo que no voy a tener precisión o lo que sea, bajo la rapidez y voy teniendo un poquito más de precisión. Lo importante es disfrutar. Pero si tenemos que estar corrigiendo todo el rato cosas, no disfrutamos. Por lo tanto, ciertas zonas como la que estáis viendo ahora con el blanco, que a lo mejor no me quiero pasar mucho dentro del violeta para no tener que repintar todo lo anterior o no tener que corregir mucho después, simplemente pues voy con más cuidadito y ya está. Si os fijáis, toda esta parte del blanco, para afinar, digamos, ese pelaje, lo que hago es creo esos dientes de sierra desde abajo hacia arriba. De esta manera que conseguimos, pues como he explicado, al apoyar el pincel con bastante presión al inicio, vamos a crear esa forma de gota de agua o de lágrima que después cuando subamos pues vamos a eliminar esa presión y crea este tipo de pelito. Es una manera sencilla de crear pues nueva dirección de pelo y dar la sensación eso, de volumen, ya directamente con una única línea. Si la línea es exactamente igual de principio a fin, le falta gracia. Pues lo que hacemos con esto es darle cierta gracia. Crear perfilados en luz y de sombra. Fijaros cómo los voy colocando. Voy engañando. Voy creando ciertas líneas para esos perfilados de luz. Y nada, básicamente esto es el primer vídeo tutorial del pelaje. Espero que os haya gustado mucho hasta aquí, porque esto solamente es el principio. Luego veréis que tenemos muchas más cosas para enseñaros. Así que nada, tenemos un montón de contenido con este pedazo de proyecto. Espero que lo estéis disfrutando, que lo estéis flipando y nada, nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.